en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del 24 al 30 y luego vamos a brincar al 36. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Brinquemos al 36. 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿De dónde los va a recoger? De su reino. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Aleluya. Gracias te doy, Padre, por tu palabra preciosa, Señor. Por tu palabra que es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, corregir e instruir, Señor, en justicia. Padre, te pido en esta hora que quites toda distracción, todo aquello que no proviene de ti, que traigas convicción, Señor, en nuestros corazones de lo que tú quieres hablar a nuestra vida en esta mañana, Padre. Me pongo delante de tu presencia, Señor, como instrumento tuyo que soy, y que seas tú hablando a tu pueblo, Padre, y que esta semilla que se va a enviar caiga en terreno fértil, Señor, para que dé fruto, que es lo que tú estás esperando de nosotros, Señor. Que el enemigo tenga que retroceder y no robe ninguna de las semillas en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. Necesito mi púlpito. Es más cómodo. Aleluya. Santo es el Señor. El tema para la mañana de hoy es el peligro de la cizaña en el reino de Dios. Te repito, el peligro de la cizaña en el reino de Dios. La semana pasada estuvimos hablando una verdad muy confrontadora, donde, ¿verdad?, decíamos que habían personas que habían sido llamadas a vivir en libertad en el Señor, pero seguían pensando, sintiendo y actuando muchas veces como esclavos. ¿Verdad que hablamos de eso la semana pasada? Así, pero hoy el Señor nos lleva a una dimensión más profunda y poderosa. Porque no solamente existe el peligro de vivir como esclavos aún dentro del reino de Dios, sino también el peligro de permitir dentro del reino de Dios actitudes, influencias y conductas que no pertenecen al reino. Y usted dirá, pero ¿por qué? Este es un tema que muchas veces o casi nadie quiere predicar dentro de la iglesia del Señor.
Y el Señor me ha llamado a levantar una generación sana delante del Señor. Una generación que tiene que irse en el arrebatamiento. Y una generación que se va en el arrebatamiento es una iglesia que está firme, que está sana y que está caminando correctamente delante del Señor. Amén. Y mi preocupación, aun cuando estamos comenzando y somos pocos, es bueno conocer los peligros que se mueven dentro del reino de Dios. Porque no estamos exentos a que dentro del reino de Dios sucedan cosas que afecten el reino, que afecten la iglesia del Señor. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener el discernimiento correcto dentro de la iglesia para poder discernir qué se está moviendo, qué está pasando, si algo está sucediendo, que tengamos que cuidar, que tengamos que velar, que tengamos que tomar, ¿verdad?, alguna solución para poder cuidar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor y sobre todo su reino, poder cuidarlo como el Señor nos mandó a cuidarlo. Y sobre todo, yo diría que la iglesia de este último tiempo tiene que tener el discernimiento bastante activo. Yo diría que dentro de los dones del Espíritu Santo que más debe tener la iglesia es el discernimiento. Porque estamos muchas veces fallando. Ahí dentro de la iglesia se está infiltrando mucha cosa que está haciendo daño. Dentro de las iglesias están sucediendo muchas cosas que están afectando la grey, la comunidad, el reino de Dios. Y tenemos que cuidarla. Y Jesús le dijo a un hombre en esta parábola, dijo que hubo un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras dormían vinieron hombres del enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Aquí esta parábola es clara porque el Señor la menciona a sus discípulos y más adelante hace su explicación. Pero Él dice que Él había preparado su campo, pero su campo, alguien se había infiltrado en su campo. Y Él había sembrado buena semilla en su campo. Tú puedes ver esto también en tu propia vida. Tu propia vida es tu campo, tu viña. Igual que cuando el Señor habla en diferentes, como cuando habla de las zorras pequeñas que se meten dentro de la viña. Todo esto tiene que ver con el cuidado de la iglesia y del reino de Dios. Cuando el Señor preparó su viña, en Isaías lo menciona, capítulo 5. Isaías menciona la viña que el Señor prepara, pero las zorras pequeñas ya está mencionada, creo que es en Cantares, que hace daño a una viña que ya está echando fruto y una zorra pequeña se cuela por donde sea para hacer daño y dañar esa viña. Y la viña puede ser tanto el reino de Dios como tu propia vida. Tú no puedes permitir que la cizaña o lo que el enemigo quiera implantar dé lugar en tu vida. Tú te tienes que cuidar de las infiltraciones que a veces el enemigo mete aún dentro del reino de Dios. Y esto es para que nosotros hoy podamos comenzar a pensar y a entender lo que el Señor quiere hacer. Él estaba diciendo que el enemigo no siempre trabaja desde afuera. El enemigo muchas veces también trabaja desde adentro para destruir. El enemigo muchas veces trabaja desde dentro del reino de Dios para traer división, discordia y distracción dentro de su reino. Porque el enemigo lo único que quiere es sacarte de ahí. Quitar tu visión de lo que Dios está haciendo. Distraerte, desenfocarte. Y Dios no quiere que tú caigas en la trampa del enemigo. Dios quiere que tú reconozcas los peligros que trae esa infiltración dentro del reino de Dios, conocido como la cizaña en este caso. Aleluya. Muchas veces las estrategias del enemigo son bien peligrosas y no es necesariamente que ataca desde la distancia. Él se puede mezclar entre nosotros. Él se puede mezclar entre el reino de Dios, entre la iglesia del Señor. Él se infiltra fácilmente dentro del reino de Dios. Puede infiltrarse y contaminar aún desde adentro. Y ¿sabes qué? La cizaña no entra para parecer escandalosa. La cizaña no se va a presentar como algo escandaloso, no va a hacer ruido. Va a ser algo bien sigiloso. La cizaña es algo que va a entrar poquito a poco y a veces tú no te das cuenta si no tienes discernimiento. Y puede afectar tu vida. Puede afectar tu relación con Dios, puede afectar tu desempeño en tu servicio hacia Dios y dentro de su iglesia y dentro del reino de Dios, porque la cizaña puede crear en ti estancamiento, puede crear en ti desánimo,
Puede crear tantas cosas en ti porque se está mezclando dentro de nosotros. La cizaña entra para confundirse con el trigo y el trigo eres tú y yo. El trigo corresponde a aquellos que están correctamente delante del Señor y están dando frutos, porque la diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo da frutos, pero la cizaña no. Parecen lo mismo, parecen igualitos, crecen igualitos. Uno, tú sabes que está dando fruto y es trigo porque se dobla. El peso del fruto dobla al trigo. Y eso me está indicando que eso es trigo, que es un buen alimento, pero la cizaña no se dobla. Esto me habla de orgullo. Por eso la cizaña aún está dentro a veces de la casa del Señor, porque no quiere doblegarse ante Dios, no quiere cambiar su vida. Entonces, al no querer cambiar su vida, afecta a otros, lastimosamente. Así que el trigo se confunde, la cizaña se confunde entre el trigo porque parecen lo mismo, pero no lo son. Porque lo que cargan es diferente, lo que producen es diferente y tenemos que cuidarnos de eso. Se parecen, pero no son iguales. Se mezclan entre ellos, pero no son iguales. Crecen cerca, pero no son lo mismo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Comparten el mismo terreno, iglesia. Comparten el mismo terreno. Y por eso el peligro es mucho mayor. Porque comparten el mismo terreno que el trigo. Se mezcla fácilmente con el trigo. Y si viéramos claramente la identificación de esto, sería bien difícil a veces detectarla si no tienes discernimiento de Dios. Si no empiezas a ver, y esto no es, escúcheme bien lo que le voy a decir, esto no es para crear ahora el don de sospecha, no es para crear el don de duda, no, es para crear el don de discernimiento en el espíritu. Porque se puede identificar cuando algo está ocurriendo fuera de lugar dentro del reino de Dios. Y no solamente dentro de una casa, sino estoy hablando del reino de Dios en general. En general. Porque hay cizaña dentro del reino completo. Y aún fuera, gente, decirse ser del Señor, puede ser cizaña e implantar en ti una semilla o algo que no proviene de Dios para hacerte daño y apartarte de Dios. Ese es tener el don del discernimiento espiritualmente y ver qué está sucediendo. Si lo que me están diciendo no me edifica, si lo que me están diciendo no es para yo crecer en el Señor, claramente sabes que eso no viene de Dios. Y es cizaña. Y no la podemos arrancar inmediatamente porque va a llegar el momento en que va a ser arrancada para que no te afecte a ti, para que no afecte el trigo. Pero sí me dice a mí que me cuide, que lo reconozca para que no me afecte. ¿Sabes por qué? Porque el trigo es venenoso. Cuando tú buscas, la cizaña, cuando tú buscas las características de la cizaña tiende a ser venenosa. Entonces el trigo es un alimento, un fruto que es para alimentar y lo puede contaminar. La cizaña puede contaminar y envenenar el trigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto que se mueve dentro del reino de Dios. Así que esta palabra es para que nos examinemos delante de Dios, para crear discernimiento dentro del reino de Dios. Porque la pregunta no es únicamente quién está dentro de la iglesia, la verdadera pregunta es qué fruto está produciendo nuestra vida dentro de la iglesia. ¿Qué fruto estamos dando dentro de la iglesia? ¿Fruto de trigo o estamos secos por dentro y estamos tomando un papel que no tenemos que tomar? Tenemos que tener en cuenta eso. Así que número 1, la cizaña se parece al trigo, pero su naturaleza es distinta a la del trigo. Mira lo que dice Mateo 13:25. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El enemigo viene y siembra la discordia. El enemigo viene y siembra la molestia. El enemigo viene y siembra el disgusto. Lo que sea, viene y lo siembra al más débil. Porque al más débil, al que se deje sembrar esa semilla. ¿Y qué va a pasar? Que entonces ya él la miró y ya él se fue. Ya el enemigo hizo su trabajo. Entonces tenemos que estar cuidándonos, estar pendiente de dónde se levanta la cizaña si es que el enemigo la ha sembrado. Lo primero que esta palabra nos enseña, o esta parábola, es que la cizaña no siempre se distingue a simple vista.
En su etapa inicial se parece mucho al trigo, y esto espiritualmente nos habla de personas que pueden estar dentro del ambiente de la iglesia, hablar el lenguaje cristiano, participar de actividades y levantar las manos, cantar, orar y hasta hacerse parecer espirituales, pero su naturaleza interior no ha sido verdaderamente rendida a Dios. Me está hablando de una persona que parece ser cristiana, y yo he conocido muchos así. Por eso tus oídos tú no se los prestas a todo el mundo. Tú no abres espacio a todo el mundo a escucharlo. Tú tienes que tener el discernimiento. Esto no proviene de Dios, páralo ahí. Cuídate de esa cizaña. Cuando alguien quiera poner disgusto sobre tu vida, cuando alguien quiera poner desánimo. ¿Sabes por qué? Porque lo único que viene es a robarte es tu firmeza en Dios. Tu firmeza en Dios. Tu caminar en Dios viene a hacer de tropiezo en tu caminar en Dios. Y tú tienes que cuidar tu vida y tu salvación. Algo tan preciado como dice la palabra, hay que cuidarla. Una salvación tan preciada. Aleluya. Así que puede tener apariencia de ser cristiano. Este es uno de los peligros que está dentro del pueblo de Dios. La apariencia sin transformación. Gente que dice ser cristiana, pero no hay transformación. Y es fácil de que el enemigo siembre una semilla. Es fácil de que el enemigo venga y entre al reino de Dios y juágata y ponga una semilla que no proviene de Dios. Entonces tenemos a gente con apariencia de cristiano, pero sin transformación dentro de él. Y se acostumbran a la atmósfera espiritual de una iglesia. Usted lo ve que comparte igual, o alaba igual, o hace las mismas actividades, y usted lo ve activo, pero dentro de él no hay transformación. Hay disgusto, inconformidad, y todas estas cosas tenemos que tener cuidado. No ha habido un proceso verdaderamente de arrepentimiento y de cambio genuino. Tenemos que tener mucho cuidado. Dígale al Señor hoy, Padre, que el discernimiento esté en mi vida, que yo pueda tener el don de discernimiento. Si hay algo que yo le pido al Señor entre todos los dones del Espíritu, es tener el don de discernimiento. Y a veces, como mis hijas me dicen, mami, es que cuando tú dices algo, mejor cállate porque de lo que tú dices sale. Pero eso es Dios en nosotros. A veces dice, las mujeres tenemos el sexto sentido. No, es Dios en nosotros. Podemos discernir cuando algo no está bien. Hay que orar, hay que pedirle al Señor. No es que usted se vaya a discutir con el hermano, no. Usted ore y no preste sus oídos. Ore al Señor y no preste sus oídos. Amén. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. Aparentarán tener piedad, tendrán una vida cristiana, ser gente espiritual, pero están completamente sin eficiencia de esa vida espiritual. En ellos no hay nada que vaya acorde a lo que al Señor le agrada. Porque están viviendo una apariencia. Eso significa que alguien puede proyectar espiritualidad externa, pero negar a Dios con su conducta, sus conversaciones, sus actitudes, sus frutos. Y el poder transformador del Evangelio no se ha dado en esa vida. Y tenemos que tener mucho cuidado. Porque si hay algo que el enemigo quiere hacer hoy día, es crear división entre la iglesia, entre hermanos, entre el cuerpo de Cristo, porque si el cuerpo no está unido, no puede hacer lo que el reino tiene que hacer. Y el reino tiene que estar unido. Y para estar unido tiene que estar en un solo espíritu, en común acuerdo, en unidad y en común acuerdo. No podemos caminar, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, dice la palabra. Tenemos que estar en acuerdo. Y tenemos que cuidarnos de la infiltración del enemigo dentro del cuerpo. Usted sabe que aún dentro de la iglesia se meten satanistas, se meten brujos, se meten brujas. ¿Qué no se mete dentro de la iglesia? Y como la iglesia está dormida en el discernimiento, no sabe discernir la cizaña que se está metiendo dentro de la iglesia. Y aparentan. Yo conozco, yo creo que es el libro de la ex bruja, que ella fue maestra de escuela bíblica, ¿fue ella? Ajá, ella fue la que fue maestra de escuela bíblica. Era maestra de escuela bíblica infiltrada en la iglesia. Con niños. ¿Dónde estaba el discernimiento de esa iglesia? Tenemos que tener mucho cuidado. Cuidarnos como iglesia. ¿Amén?
Así que la apariencia puede engañar por un tiempo, pero tarde o temprano el fruto es el que va a revelar la verdad. Porque la cizaña no va a echar fruto. La cizaña la vas a ver seca en un momento dado. No va a echar fruto. Y tú ves cuando la gente está erguida en ese orgullo porque no quiere ser corregida, no quiere, y está en ese ego posiblemente de esa rebeldía. Mateo 7:16 dice que por sus frutos los conoceréis. Tu don de discernimiento se activa cuando comienzas a ver los frutos de una persona. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Amor, paz, benignidad. Son los frutos del Espíritu, mansedumbre, templanza. Pero los de la carne son que división, contienda, celo, murmuraciones, queja. Vaya viendo. Eso es lo que crea el Espíritu de nosotros, dentro de nosotros, si tenemos discernimiento, poder distinguir quiénes tienen los frutos del Espíritu. Por sus frutos lo conoceréis. Jesús no dijo que por sus dones los ibas a conocer. Que hoy todo el mundo es fulano de tal, tengo el don de tanto, tengo el don de... No, Dios no viene a buscar por dones, viene a buscar por frutos. ¿Por qué fruto estamos nosotros dando? Él no viene a buscar gente y tampoco dijo ahí que era por participación que Él venía a buscarnos o por nuestra... No, Él viene por nuestro fruto. Por nuestro fruto seremos conocidos por Él, aleluya. El fruto muestra lo que verdaderamente hay dentro del corazón. Lo que está dentro de tu corazón se va a demostrar en tu fruto. Nada más. Una persona puede impresionar por fuera, pero si por dentro está llena de orgullo, está llena de celos, está llena de contienda, de amargura, de doble ánimo, porque esto es algo que afecta tanto a la iglesia, o manipulación, su fruto terminará revelando lo que realmente es. Si dentro de él lo único que hay es eso, terminará su fruto demostrando quién es verdaderamente. La iglesia debe entender que no todo el que está dentro de la iglesia o el reino de Dios está viviendo como trigo. No todo el mundo está viviendo lamentablemente como trigo. Tienen que crecer juntos, dice la palabra. Pero tenemos que cuidarnos para que no nos afecte, para que no nos haga daño, para que la mezcla que está dentro del reino no acabe con el trigo. Para cuando llegue la gran cosecha en el último tiempo podamos irnos con el Señor. Podamos ser arrebatados juntamente con Él. Aleluya. Tenemos que preguntarnos si estamos reflejando el carácter de Cristo o solamente una apariencia religiosa, iglesia. Tenemos que cuidarnos de esto. Mira lo que hace la cizaña también. La cizaña no solamente está cerca del trigo, también la afecta. La daña. Aleluya. El problema de la cizaña no es que solo exista. El problema es que crece al lado del trigo y está tan cerca que puede influir, puede contaminar y afectar el desarrollo del trigo. Puede afectar tu desarrollo. Cómo tú te estás desarrollando en Cristo. Yo he visto gente que comienza con una alegría, con un gozo, sirven en la casa y de momento se desanimó. ¿Qué pasó ahí? No detectaron posiblemente una cizaña o algo, por algún lado se implantó algo para causarte ese desánimo. Están tan cerca que pueden influir, contaminar y afectar el trigo. Espiritualmente, esto nos habla de personas cuyas actitudes terminan afectando a creyentes sinceros y firmes, dañando el ambiente espiritual de la congregación y debilitando a los que sí quieren crecer. Ese es el trabajo de la cizaña. Afectar a aquellos que sí quieren crecer. Y tenemos que cuidarnos. Tienes que estar pendiente, tener tu discernimiento activo. Yo estoy viendo que por aquí algo se quiere colar, yo no lo voy a permitir. Esto quiere afectar solamente tanto a veces la congregación como a quien quiere crecer. Así que dentro de la iglesia esto se manifiesta en conductas que parecen pequeñas, zorras pequeñas, como te dije, pero son profundamente destructivas. Porque el enemigo quiere destruir. Su plan es ¿qué? Robar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo. Y con sembrar una sola semilla de cizaña, logra, si se lo permiten. Si se lo permiten, lo va a lograr. Y esto se da, estas cosas que profundamente son destructivas,
se dan en conversaciones cargadas de veneno muchas veces. Gente que envenena a unas con otras. Y esto se da en todos lados. No solamente en el reino de Dios, se da en todos lados. ¿Me entiendes? Y tienes que cuidarte. Cargan con veneno, con murmuraciones. Dios mío. Que se supone que dentro de la iglesia del Señor, no voy a mirar, no se supone que haya murmuración por ningún lado. Quejas constantes, Dios mío. Tantas quejas, celos, rivalidades, comentarios que indisponen unos con otros. Palabras que siempre siembran para crear sospecha. Dios mío, ¿por qué les gusta hacer tanto daño? Porque el enemigo viene a destruir. Esa gente que le gusta estar quejándose, murmurando, sembrando esa duda en ti o en el hermano o cualquiera del parte del reino. En cualquier lugar que sean hijos de Dios, que venga la cizaña a querer plantar duda en esa vida, sospecha de algo. El don de la sospecha. Críticas continuas. ¿Usted no conoce gente así? Resistencia a la autoridad espiritual, que no se quieren someter a la autoridad espiritual. Esto me habla de estas personas que vienen a afectar al trigo. Y un espíritu que en vez de edificar, desgasta a la gente. Te desgasta. Si tú te estás viendo afectado en esa manera, tú tienes que ponerte a ver y decirle al Señor, muéstrame, Señor, con discernimiento, ¿qué está pasando? Si es que le he prestado mis oídos a algo, si es que si algo está pasando, muéstrame, Señor, para evitar que esto afecte mi trigo, para que mi trigo no deje de dar fruto, sino que continúe dando fruto. En ti está tomar la decisión y tener el discernimiento de poder ver lo que está pasando. Entre esas cosas, la murmuración y la queja, mira lo que dice la palabra en Filipenses 2:14. Hacer todo sin murmuración y sin queja. Dios lo dice. Cuando la palabra también dice que hagamos todo como si fuera ¿para quién? Para Dios. Pues si yo hago todo como para Dios, lo que hago, yo no lo puedo hacer con murmuraciones y quejas. La murmuración y la queja tiene que salir ya de nuestras bocas. Eso viene de cizaña. Eso es una conducta que se va creando y le vas dando lugar. Y te vas a convertir en cizaña porque vas a seguir creando esa murmuración. La murmuración nunca edifica. La murmuración envenena el ambiente, roba la paz, desgasta la fe de otros. Porque cuando la gente murmura, como pasaba con el pueblo de Israel, el pueblo pasaba por muchas cosas porque comenzaban a murmurar y a quejarse en el desierto. Y allá venía Dios, escuche bien esto, y muchas de las veces que el pueblo murmuraba y se quejaba, mucha gente del pueblo de Dios terminaba muerta. Terminaba muerta. En uno de los casos, Moisés tuvo que ir a donde Aarón y decirle, ve, interviene, ve delante de la presencia de Dios y clama por el pueblo porque no va a quedar gente. Por la murmuración y la queja. Por eso el Señor no le agrada. Y lo dice ahí. Las quejas constantes reflejan un corazón inconforme. Un corazón inconforme, no rendido y tampoco agradecido. Por eso el Señor se molestaba con el pueblo de Israel. La queja es no ser agradecido por lo que ya Dios ha hecho tanto en nuestras vidas. ¿Cuánto no hizo Dios por el pueblo de Israel? Y venía la queja. Se le acababa el agua y volvían y se quejaban. Se le acababa el alimento y volvían y se quejaban. Y así se pasaban por los 40 años en el desierto. Siempre era una murmuración y una queja. Las malas conversaciones, y de esto nos tenemos que cuidar mucho. Mira lo que dice 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está claro ahí. Ahí lo dice la palabra claro. Las malas conversaciones corrompen, dañan la buena costumbre, daña el buen trigo, daña lo que Dios ha hecho en ti, daña lo que ya se ha edificado en ti, lo que Dios ha trabajado en ti. La cizaña, si la dejamos que entre, te va a corromper y te tienes que cuidar. Aleluya. Hay conversaciones que parecen ofensivas. Es que yo no hago daño con lo que digo, pero no lo son. Son conversaciones llenas de crítica, de doble intención, de burla, de sospecha, de negatividad
y van dañando la mente de quien está escuchándolo constantemente. Una palabra incorrecta dicha una y otra vez puede sembrar duda en el corazón de alguien que estaba firme. Por eso tú ves gente fuera de la iglesia, por eso tú ves gente que ya no quiere saber de Dios. Tenemos que cuidarnos como iglesia, tenemos que cuidar el reino de Dios. Somos los vigilantes en el Señor para cuidar y mantener cuidado la viña del Señor. Manténgase firme y que nada de esto le afecte su vida. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está creciendo, hay gente que está comenzando nueva, hay gente que llevamos tiempo y el mismo mandato para los que están empezando como los que llevamos tiempo es el mismo. Tenemos que cuidarnos de la cizaña, de lo que el enemigo quiere infiltrar dentro del reino de Dios, para que no nos haga daño y mantenernos firmes hasta el final. Aleluya. Así que por eso el enemigo usa tanto las conversaciones incorrectas, porque mira que le gusta, porque sabe que una mente contaminada termina afectando la comunión, la confianza y la unidad, que es lo que te estoy diciendo, que es lo que el enemigo quiere destruir. Inclusive hasta en tu propia casa. Alguien viene a traerte un comentario de, no sé, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, y va, si le prestas oído y tú conoces quién es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, va a traer problemas, contienda, porque le prestaste atención a algo que tú no, que alguien vino y te lo soltó ahí. Y trae contienda a tu casa y problema a tu casa. Tú ni lo viste, y te trajo problemas. Tenemos que cuidarnos, porque eso trae desunidad. Los celos, contiendas, rivalidades. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí no hay nada de Dios. Ni en el celo, ni en la contienda, ni en las rivalidades. No hay nada de Dios. Solamente hay perturbación y cosa perversa, dañina. Cuando en una congregación empiezan a haber celos, comparaciones, competencias espirituales, rivalidad, dejan de fluir en la salud del cuerpo de Cristo. Por eso fue que le dije al principio, hay que cuidar la iglesia del Señor y la iglesia tiene que estar sana, viviendo en el Espíritu. Y esto es fundamental para lo que el Señor habló para esta casa en este año. Que tenemos que vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es dar frutos del Espíritu, no frutos de la carne, que son los que dan la cizaña. Y tenemos que cuidarnos. El Señor hoy nos está hablando de un peligro que la iglesia puede pasar dentro del reino de Dios, y tenemos que cuidarnos para mantener esa vida en el Espíritu y no se afecte. Aleluya. Amén. Celos, contiendas y indisponer a otros contra el trigo. Hay muchos que les gusta indisponer a otros contra aquellos que están firmes. Posiblemente tú estás firme, poniéndome como ejemplo el pastor, y el pastor está firme, pero viene alguien, me dice algo y me va a indisponer en contra del pastor. Por ejemplo, ¿ves? Y eso es cizaña. Hay gente que se levanta a indisponer unos con otros en contra de un trigo, de alguien que está firme, para hacerle daño, para destruirlo, para afectarlo. Te afecta a ti por prestarle los oídos, pero también quiere afectar al tercero, que es el trigo que está firme, para que entonces el trigo que está firme se sienta, se lastime y se vaya. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que cuidarnos. Aleluya. Romanos 14:13 dice, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. No podemos ser tropiezo a nuestro hermano. Esto es sumamente peligroso, el ser tropiezos para otro. Ahí el Señor en Romanos está diciendo, tengamos cuidado. Mejor decir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay creyentes sinceros que quieren crecer, quieren servir, quieren afirmarse, quieren tener una vida de comunión con Dios, pero se encuentran con una influencia tóxica, como te acabo de decir, dentro del reino de Dios. Personas que con sus palabras los desaniman, los hieren, los confunden y los apartan. Por eso hay mucha gente fuera, iglesia, porque así empieza a trabajar la cizaña dentro del reino de Dios. Solamente para crear contienda, divisiones. Y hay que cuidar la iglesia y cuidarnos nosotros mismos. Eso es sumamente serio delante de Dios. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mire lo serio que el Señor toma esto de alguien que hace tropezar a otro para que caiga. Hay que tener mucho cuidado. Esto deja claro que para Dios no es algo liviano convertirse en piedra de tropiezo para otro creyente. Hay que tener mucho cuidado si somos piedra de tropiezo. El Señor está diciendo ahí, es mejor que se ate una cuerda de molino de asno y se tira a lo profundo del mar. Así de serio el Señor toma eso. Que no seamos tropiezos. No basta decir yo no hago nada malo. Hay que entender y preguntarnos, iglesia, si mi presencia edifica a otros o la contamina. Si mis palabras levantan a otros o la envenenan. Si mi influencia acerca a otros a Cristo o los desgasta espiritualmente. Seamos trigo y no cizaña. Y si vemos cizaña a través del discernimiento, oremos para que el Señor trabaje en el asunto y nosotros no le prestemos oído a eso. Seamos gente que edifica, gente que acerca a otros a Cristo y no los aleja del Señor. Dios aborrece las actitudes que destruyen la unidad del cuerpo. Y esto que te voy a leer está fuerte. Porque en Proverbios, en el capítulo 6, dice claramente lo que aborrece Jehová. Lo que Jehová aborrece. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Todo esto me habla de cizaña. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí está claro. Todo eso dice ahí que el Señor lo aborrece y abomina su alma. En otras palabras, detesta todo esto, desagrada a Dios. Y con el que termina es el que siembra discordia entre hermanos. Este pasaje es muy fuerte porque nos habla de cosas que pensamos que son pequeñas ante Dios, pero no son pequeñas ante Dios. Son bastante fuertes ante Dios. Él lo dice ahí, las aborrezco. Así que no es nada liviano para Dios. Es algo serio para Dios, en el cual nosotros no podemos caer y nos tenemos que cuidar. Habla de cosas que Él aborrece y entre ellas está una que toca directamente lo que estamos hablando de la cizaña. Y te menciono 3, que son los ojos altivos. La altivez es una marca peligrosa que impide reconocer nuestros errores. Nos impide pedir perdón. Nos impide muchas veces someternos ante Dios y ante la autoridad que Dios ha puesto. Nos impide ser corregidos muchas veces y caminar en humildad, porque la cizaña no es humilde. Recuerde que se mantiene erguida, no se dobla, no se humilla. El trigo sí, por el peso del fruto, se humilla. Esa es la comparación espiritualmente con el cristiano. Que al ser trigo nos humillamos delante de Dios, reconocemos quién es Dios, tenemos humildad ante Dios, pero la cizaña siempre se mantiene erguida en el orgullo, en no querer ser corregida, y al no querer ser corregida va a implantar y va a sembrar y va a traer discordia entre los hermanos. La cizaña se sostiene muchas veces por orgullo y no acepta que necesita cambiar, no quiere cambiar. Siempre piensa que el problema son otros y no es él o ella, lo que sea. Piensan que otros son los problemas. Lo otro que menciona, lo que aborrece el Señor, es la lengua mentirosa. La mentira dentro de la iglesia es venenosa y tampoco tiene que estar dentro de la iglesia. Porque el padre de toda mentira, ¿quién es? Satanás. Y tú no puedes servir a Satanás. Dios no miente. No solo es decir una falsedad directa, como a veces dicen por ahí. O a veces dicen, una mentirita piadosa. No, mentira es mentira, sea como sea.
No hay mentirita piadosa, no hay mentirita blanca, no, nada de eso. También esto implica la lengua mentirosa, la exageración. Porque a veces la exageración es mentira. ¿Usted sabía eso? Que a veces ay, no llegué porque fue... Y exageramos el asunto y no era verdad lo que estaba pasando. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahí también cae lo que es distorsionar las cosas. En esa lengua de mentira, a veces cuando distorsionamos lo que estamos diciendo y estamos mintiendo, no estamos diciendo la verdad. También es hacer insinuaciones de mi hermano, de aquel que está a mi lado. Esa es la lengua mentirosa. Es manipular una versión. Tenemos que cuidarnos. Gente que le gusta manipular una versión. Y eso es una lengua mentirosa. O presentar medias verdades para perjudicar a otro. Que entre el relato que cuenta hay algo de la verdad, pero no es la verdad completa. Eso es una mentira, así que es una lengua mentirosa y nos tenemos que cuidar. La lengua mentirosa destruye la confianza y sin confianza tampoco hay salud en el cuerpo. Si no hay confianza entre los hermanos, no hay salud en el cuerpo de Cristo. Y trae división, trae problemas. Y otra de las cosas que menciona en Proverbios es el que siembra discordia entre hermanos. Este es un punto fuerte en este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Dios no solo condena el pecado escandaloso, como a veces todos piensan que solamente Dios condena los pecados escandalosos, los que se ven, pero los que están dentro, los que no se ven y estamos haciendo. Todo el mundo apunta a que Dios condena solamente esos pecados que son escandalosos, pero Él también aborrece los que siembran discordia y separación y disgusto y división. El que divide el cuerpo, el que enfrenta hermano contra hermano, el que rompe la comunión, el que alimenta un bando y se divide entre uno y el otro, el que lleva comentarios de un lado a otro, está trabajando en contra de la paz del reino de Dios. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Romanos 16:17 dice: mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones. Discernimiento otra vez. Ahí Dios dice, usted tiene que fijarse en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina del Señor. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice más ahí, claro el Señor. Te está diciendo, fíjense, miren, ¿quiénes son los que están trayendo tropiezo y división? Apártense de ellos. Cuídese. Lo que le he dicho, guarden sus oídos, guarden su corazón, su mente, de no caer por ese tropiezo. Ore por esa persona, que tenga un encuentro con el Señor, que tenga un cambio en su vida y que el Señor quite todo eso en su vida. Aleluya. La división no solamente siempre entra con ruido, muchas veces entra por una conversación privada, aunque no estén junto con toda la congregación, con todos los hermanos, por una actitud repetida, por una influencia continua con una persona, y por eso hay que discernirla a tiempo. Tienes que tener el discernimiento. Tienes que discernirla a tiempo, porque si pasa el tiempo va a caer y va a traer problemas y división. Toda conducta que rompe la unidad del cuerpo debe ser confrontada con la palabra. Por eso te digo que esto a veces no lo predican. Puede ser que no sea un mensaje tan, como yo les decía el miércoles, no me caracteriza, ¿qué se dice? Posiblemente por muchos mensajes motivadores, porque no soy motivadora, yo soy predicadora del Evangelio del Señor, sierva del Señor. Yo te puedo dar una palabra de aliento por la esperanza que me dice la palabra sobre la vida del creyente y el cristiano. ¿Me entendieron? Pero yo soy de estos de llevar la iglesia a mantener su firmeza, la rectitud delante del Señor, porque hay mucho peligro dentro de la iglesia del Señor. No es algo que esté pasando afuera, es algo que está pasando dentro. Y el Señor me lleva a guiar a una iglesia como se debe de guiar dentro del reino de Dios, a cuidarla. ¿Sabe por qué? Porque a quien Dios le va a pedir cuenta al final es a esta que está aquí. ¿Qué hiciste con las ovejas que puse en tus manos para que las guiara,
para que las confrontara cuando las tenía que confrontar, para que las enseñara, las instruyera. ¿Qué hiciste con esas ovejas? ¿A quién le van a pedir cuenta? Es a mí. Dios te va a pedir cuenta por tu vida, pero a mí, por pastorear una grey, me van a pedir cuenta de que yo le llevo a ustedes. Y yo soy una sierva del Señor que me gusta, y así el Señor me ha llevado a llevar la palabra como debe de ser, la enseñanza. Yo te puedo traer una palabra de aliento. Hoy te puedo decir, sí, estás pasando por un momento difícil. El Señor te dice a través de su palabra que para esto la esperanza es esta. Y hay veces que podemos predicar, pero hay momentos que hay que enseñar la iglesia también. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que cuidar. Y hay veces que hay palabras que pueden confrontarnos, pero es para que usted se enderece si es que hay algo mal o si usted está discerniendo que hay algo que no está bien. Amén. Y el Señor me llevó en esta línea y me lleva ya par de domingos hablando de la condición dentro de la iglesia. Yo no sé si usted se ha fijado, la semana pasada libres pero viviendo como esclavos, el Señor nos está llevando a levantarnos firmes en el Señor. Amén. Número 4, la ausencia del fruto del Espíritu revela una vida contaminada. Revela quién es cizaña y quién no por el fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si Jesús dijo que por los frutos seríamos conocidos, entonces hay que mirar qué está produciendo la vida de una persona. ¿Qué estamos produciendo? El trigo tiene que producir. ¿Estamos produciendo? El trigo tiene que alimentar. ¿Estamos alimentando a otros o lo estamos envenenando? Eso tenemos que estar pendientes. El trigo bendice porque está dando fruto. El trigo sostiene porque está dando fruto. Sostiene a otros en el Evangelio. Lo acerca más a Dios en el Evangelio. Pero la cizaña no produce alimento útil. Al contrario, estorba y contamina el trigo. Cuando una persona vive constantemente en ira, en celo, murmuraciones, orgullo, amargura, dureza, falta de dominio propio, ofensa continua, espíritu de división, está manifestando que algo no está sano espiritualmente. Por eso el Señor nos lleva a lo que les dije al principio, a estar sanos delante de Dios, a velar por nuestra vida, a cuidar nuestra vida en el espíritu, a velar nuestro corazón, a velar nuestra mente y nuestra relación con Dios sobre todo. Esa es la importancia de lo que el Señor está hablando hoy. No se trata de que el creyente verdadero nunca falle, porque a veces fallamos, pero que no caigamos en esa práctica de la cizaña. ¿Me entendió? Todos estamos en un proceso, pero una cosa es luchar contra debilidades y otra muy distinta es establecer conductas carnales. Por eso le digo, podemos fallar una vez, pero no hacerle una conducta. No siempre estar murmurando, no siempre estar quejándonos, no siempre estar tratando de crear confusión o duda en el hermano contra alguien y convertir eso en un estilo de vida dentro de la iglesia. Eso no puede suceder. No podemos crear un estilo de vida de cizaña dentro de la iglesia. Tenemos que estar firmes en el Señor, dando frutos, seguir siendo trigo en la iglesia del Señor. Te tienes que preguntar, ¿estoy produciendo paz o perturbación? Así de sencillo. ¿Estoy manifestando los frutos del Espíritu, mansedumbre, templanza, o estoy presentando dureza, no sé, cualquier cosa de la carne? ¿Estoy caminando en amor o estoy caminando en contienda? Donde hay fruto del Espíritu hay evidencia de vida. Y donde lo que predomina es la carne, hay una seria alarma espiritual. Si lo que está predominando es la carne, hay alarma espiritual de parte del Señor. Y tenemos que tener cuidado. La cizaña puede dañar el trigo por su influencia. Ya te lo había dicho. ¿Cómo la cizaña en la vida real puede contaminar tu cosecha? Porque tú tienes una cosecha. Tú tienes una viña que eres tú que te tienes que cuidar. Se suele explicar que la cizaña de esta parábola se parece mucho al trigo cuando está creciendo. Pero eso no es fácil distinguirla desde el principio. Porque crecen juntas, sus raíces pueden entrelazarse. De modo que arrancarla antes de tiempo puede afectar también el trigo. Por eso el Señor lo que nos está enseñando hoy es que aunque la queramos arrancar, no se puede arrancar. Hay que trabajar en cuidarnos nosotros, en velar
por nuestra vida y porque eso no cause división. Si en un momento dado alguien viera algo, sí se puede uno llamar la atención porque el Señor nos ha llamado a eso. Lo estaba diciendo en la clase de bautismo esta mañana. Hay 3 formas de corregir dentro de la iglesia. El Señor le dice, habla con la persona, dile que estás viendo algo que te preocupa. Si la persona no arregla conducta, la segunda es que se llame con testigos y hable nuevamente con ella. Y la Biblia dice que el tercero es públicamente. Y nadie quiere llegar a públicamente. Lo dice así, lo puede buscar. Pablo lo explica en una de las cartas. Y nadie quiere llegar a públicamente corregir a nadie porque eso no gusta ni agrada. Pero hay conductas que hay que a veces arreglar y la gente tiene que entenderlo. Así que no se puede arrancar. Pero hay una ilustración aún más impactante. Cuando la cizaña llega a mezclarse con el trigo en la cosecha, puede contaminar lo que debía alimentar. Tú eres trigo, tú alimentas. Y si no te cuidas de la cizaña, puede envenenarte y entonces lo que se supone que alimentara, ya no alimenta. Y tenemos que cuidarnos, guardar nuestra vida. ¿Tú sabes cuál es tu terreno? El terreno del ser humano, ¿cuál es? El corazón. Y si el enemigo planta la semilla ahí, en tu campo, corres peligro. Si no atiendes lo que tienes que atender. Tienes que cuidarte. Porque puedes contaminar lo que alimenta. Lo que se supone que esté alimentando lo puede dañar. Lo que parecía una planta parecida termina trayendo daño. Lo que estaba mezclado en el campo puede terminar afectando el producto final. Tu vida se puede ver afectada al final. Si dejaste que la cizaña se implantara en tu vida. Si dejaste que te hicieran daño. Tienes que cuidarte. En otras palabras, si no se discierne, lo dañino puede mezclarse con lo útil y dañarlo. Si no disciernes a tiempo, puede dañar lo que hay útil en ti, lo que Dios quiere hacer en ti. El fruto del Señor en ti lo puede dañar y el propósito se va a detener en ti, porque lo único que la cizaña quiere es detenerte, destruirte y dividirte, matar el propósito de Dios en ti. Espiritualmente, esto significa que una influencia incorrecta dentro de la iglesia puede llegar a contaminar lo que debía nutrir al pueblo. Una conversación venenosa puede contaminar tu mente sana. Una queja repetida puede contaminar el corazón de alguien agradecido y ya no ser agradecido porque te envenenaron. Una crítica constante puede contaminar la percepción de alguien inocente. Alguien te hace una crítica y va a cambiar tu perspectiva de esa persona porque dejaste que te implantara una semilla en tu mente sin conocer la persona. Yo no sé a cuánto a ustedes no le ha pasado que alguien viene y te habla de alguien. Entonces la gente pega a hacer ya una película de esa persona. ¿Por qué? Porque ya te llenaron la cabeza y no supiste discernir que fue cizaña. Una semilla que quisieron poner en ti sin conocer la persona. Cuando te dan la oportunidad de conocer la persona es totalmente diferente. Pero te quisieron indisponer en contra de ella. Y de eso nos tenemos que cuidar. Una murmuración puede contaminar la unidad de todo un grupo. Y una actitud carnal puede desgastar a un creyente sincero. Por eso yo te digo hoy que la cizaña no necesita ser mayoría dentro de un grupo para causar daño. Le basta solamente con mezclarse. Te lo repito, la cizaña no tiene que ser la mayoría. Solamente con una y mezclarse puede hacer mucho daño. Igual que la zorra pequeña. Con una sola, mezclarse con el trigo y el trigo no se cuida y se mantiene firme, le puede hacer daño. Por eso no se trata de mayoría. Se trata de tener discernimiento. No hace falta muchas voces tóxicas para contaminar un ambiente. A veces una sola influencia incorrecta, si no se discierne, puede afectar a varios. Por eso la iglesia no solo necesita crecimiento numérico, sino discernimiento espiritual. Y yo se lo he dicho ya varias veces. Yo prefiero una iglesia sana, pequeña, que una iglesia grande y enferma.
Yo prefiero una iglesia pequeña, sana, que una iglesia grande y enferma. Porque el peligro de hoy, y no es que esta iglesia crezca, yo lo que necesito es que el pequeño grupo que esté ahora esté sano, para que el que siga llegando se contamine, se mezcle con lo sano, crezca en lo sano, reciba lo sano, la palabra de Dios, ¿me entiende? Y no la discordia, no los celos, no la división, no los comentarios, no las nada de eso. Yo prefiero una iglesia pequeña sana que una iglesia grande y enferma, que hoy día hay muchas grandes pero enfermas, caminando enfermas, y Dios no quiere eso. Así que lo peligroso de la cizaña no es solo que se parece al trigo, lo peligroso es que al mezclarse puede contaminar lo que debía alimentar. Y rápido y termino con esto, 3 ejemplos claros de cizaña dentro del pueblo del Señor. Coré. ¿Usted sabe quién era Coré dentro del pueblo del Señor en el desierto? Coré era parte de los levitas, del grupo de levitas que trabajaba cerca del templo. Pero Coré, en el capítulo de Números 16:3, dice que se juntaron en contra de Moisés y Aarón, en contra de los líderes que Dios había levantado. Había celo en Coré. Había celos dentro de Coré, y Coré era familia de Moisés y de Aarón. Aún a pesar de ser levita, era familia de Moisés. Y dice que Coré no vino desde afuera del pueblo, vino de dentro del pueblo, de los levitas que se supone que trabajaran en el templo, de la familia dentro del templo. Se levantó desde adentro, y su problema fue la rebelión. Se puso rebelde en contra de los líderes, cuestionó la autoridad, arrastró a otros. Ese es el peligro de la cizaña. Y produjo una crisis en el campamento del pueblo de Israel. Y eso enseña que una persona con un corazón rebelde puede contaminar a muchos si no se discierne a tiempo. Y Coré, el Señor lo que hizo fue en aquel momento, ¿qué hizo? Abrió la tierra y se los tragó a todos vivos. Por la rebeldía de Coré y el daño que le quería hacer al pueblo de Israel y a los líderes, la tierra se abrió y los tragó vivos, dice la palabra. Y no es que Dios es malo, es que cuando tú te vas en contra de las cosas de Dios hay consecuencias serias. Y en la semana pasada hablábamos, sobreabundará la gracia, el pecado, porque, ¿me está entendiendo? No, porque hay gracia, sigue siendo igual, con Dios no se juega, a Dios se le respeta. El segundo que tomó una posición de cizaña fue Absalón, el hijo de David. Te estoy hablando de muchos en la Biblia, pero te voy a mencionar 3. En 2 de Samuel 15:6 dice, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón era el hijo de David y se fue en contra de David. Y dice la palabra que Absalón llenaba y robaba el corazón del pueblo de Israel. Absalón ganó gente no por integridad, no porque era íntegro, no, sino porque manipulaba emocionalmente el pueblo para ganárselo. Absalón robaba, así lo dice la palabra, el corazón del pueblo de Israel. Los manipulaba emocionalmente. Y así hace la cizaña. Te va manipulando emocionalmente para que caigas en la mentira, para que caigas en el desánimo, para que sigas caminando en la murmuración, en la contienda, en todo esto. Eso lo hace la cizaña. Hacía sentir a otros que estaban siendo malentendidos para ganarse su simpatía. Los ponía en contra de David. Es igual que Coré. Absalón hacía lo mismo en contra de la autoridad. Los disgustaba, los indisponía. Así hace la cizaña dentro del reino de Dios. Esa es una de las expresiones más peligrosas de la cizaña. Robar el corazón para sembrar oposición en ti. Eso es lo que hace la cizaña. Sembrar eso en ti. La oposición en contra de la autoridad. Y Judas, qué mejor ejemplo que Judas. Judas, el corazón de Judas nunca estuvo con Dios y caminó con Dios. En un momento dado él dijo que, dice la palabra en Juan 12:6, pero dijo esto, que fue Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Judas era ladrón.
Judas caminó con Jesús y oyó sus enseñanzas, vio milagros, pero nunca se rindió ante Dios. Nunca rindió su corazón ante Dios, y muchos son así, con apariencia espiritual, pero no se rindieron a Dios. Y Judas fue ejemplo de eso. Siempre el ladrón estuvo ahí en su corazón. Y hay gente que la murmuración la tiene ahí, la raíz de amargura la tiene ahí, lo que quiere es implantársela a todo el mundo, hacerle daño a todo el mundo porque no está bien. Aleluya. Estuvo cerca de la presencia, pero nunca fue transformado por ella. Y esto enseña que se puede estar muy cerca del mover de Dios y aún así guardar un corazón contaminado porque no quieren cambiar. Aún estar cerca de Dios como Judas y no tener un corazón transformado. Y tenemos que cuidarnos. Así que estos ejemplos muestran que la cizaña puede manifestarse tanto en rebelión, como en manipulación, como en hipocresía, en ambición, en doble corazón o como tú lo quieras ver. Así que Jesús no contó esta parábola para llenar a la iglesia, como te dije, de un don de sospecha. No es para que tú comiences a sospechar ahora, sino para despertar tu discernimiento, tu cuidado en el espíritu, para que sigas caminando firme. El propósito de esta palabra no es crear juicio carnal entre hermanos. No es para que ahora te vaya diciendo, tú eres una cizaña. Tú eres una cizaña. No es para eso. Es para que examines el fruto. Pero primeramente tu fruto. Tu fruto. Que no esté siendo algo que la cizaña haya implantado. Tienes que cuidarte. Primero analízate y examínate a ti en tu fruto. No somos quien para juzgar a nadie. No es para crear ahora, sino para cuidarnos. Cuidar tu viña, cuidar tu vida y cuidar la casa del Señor. Todo. Tú tienes que ahora decir, Señor, crea en mí ese discernimiento. Así que no basta solamente con estar dentro del reino de Dios y no basta con verse como trigo. No basta con compartir espacio con el trigo. Tienes que ver qué fruto estamos dando, qué está produciendo tu vida dentro de la iglesia. Si estoy nutriendo o estoy contaminando, si estoy edificando o estoy desgastando o estoy trayendo paz o perturbación. Y al final le dijo algo muy claro el Señor en esta parábola. Le dijo, déjalos que crezcan juntos los unos con los otros hasta el tiempo de la siega. Hasta el tiempo que Dios va a pasar cuenta. Pero los que se mantuvieron firmes como el trigo y no se contaminaron con la cizaña, en ese capítulo, en el versículo 43 que te terminé leyendo, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Si nos mantenemos como trigo, resplandeceremos en el tiempo final. Habrá recompensa para aquellos que son frutos. Ponte de pie. Aleluya. Resumiendo, señales de lo que es cizaña, murmurar más de lo que edifica. Se queja constantemente y contagia inconformidad. Tiene conversaciones que debilitan a otros. Siembra sospecha y discordia entre hermanos. Indispone a otros contra líderes o creyentes sinceros. Vive en celos, rivalidad y contienda. Usa su lengua para herir, dividir o destruir y mentir. Parece espiritual, pero no muestra fruto de transformación. Ama el protagonismo y el control y se convierte en tropiezos para los que sí quieren crecer. Tenemos que cuidarnos, iglesia. No todo lo que crece en el reino de Dios tiene naturaleza de reino. Y tenemos que cuidarnos. No todo lo que crece en el reino de Dios tiene naturaleza de reino, porque ambos crecieron juntos. La apariencia puede confundirte, pero el fruto nunca te podrá mentir. Nunca el fruto te va a mentir. La apariencia te pudiera engañar, pero el fruto te va a decir quién es la persona, quién es quién. La cizaña no solo crece cerca del trigo, también intenta contaminarlo. Así que hay influencias que no alimentan, sino envenenan. Y Dios no busca apariencia espiritual, sino busca frutos verdaderos. Hoy el tiempo fue un tiempo de enseñanza para la casa y para nuestra vida. Y esto es para todos, iglesia. Aquí no estamos exentos
Ninguno. Todos nos tenemos que cuidar. Hoy yo quiero que tú seas sincero con el Señor ahí y le digas: Señor, examíname. Habla con el Señor. Examíname, Señor, examina mi corazón. Y si hay algo que no proviene de ti, que no son tus frutos, quítalo. Quítalo, Señor, de mí. No quiero ser piedra de tropiezo de nadie. Quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya que crece dando frutos. Dando frutos, Señor, los frutos que tú quieres y da tu Espíritu Santo. Habla con Dios ahí, sincérate con Dios. Señor, ayúdame a tener discernimiento para que nada afecte mi trigo. Habla con Dios. Dile que nada afecte mi trigo, Señor. Que me mantenga firme hasta el fin, hasta el tiempo de la siega, Señor amado, para recibir y resplandecer como el sol en el tiempo, Señor, en que tú regreses por tu iglesia. Oh Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a tener ese discernimiento en el Espíritu, Señor amado, para poder identificar lo que nos quiere hacer daño, Señor. Aquello que quiera venir a implantarse, infiltrarse dentro, Señor, de esta casa o de cualquier viña de las que están aquí, Señor amado. Padre, que podamos entender y tengamos cuidado de nuestra vida, que aprendamos a entender, mi Dios amado, lo importante, Señor, que es tu salvación en nuestra vida, que hay que cuidarla con temor y temblor, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, es tiempo de reflexionar delante de tu presencia, que nada nos aleje de ti, Señor, que nada nos haga daño, que nada, Señor, de lo que el enemigo quiere sembrar en nuestra vida, Padre, crezca en nosotros. Padre, que nada de lo que el enemigo quiere sembrar, Señor amado, sea sembrado en nuestro reino, en nuestro campo, en nuestra viña, Señor amado. Padre, el enemigo no tiene ni parte ni suerte, Señor, en nosotros. Padre, nos paramos firmes delante de tu presencia, creyendo, Señor amado, que cuando caminamos en rectitud, tú estás con nosotros, tú nos guardas, tú nos proteges del enemigo, Señor amado. Padre, guarda nuestros oídos, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón. Iglesia, tú sabes lo que decía esa palabra al final: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. No, oiga, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero es lo mismo que dice en Apocalipsis. Muchas veces el Señor nos dice claro: el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios está hablando hoy. Oiga con claridad lo que el Señor está diciendo hoy. El peligro que corre en nuestras vidas, el peligro que corre la iglesia del Señor, el peligro que corre el reino de Dios y su unidad, por culpa de semillas que muchas veces el enemigo quiere sembrar. Cuídate, cuídate y no permitas que el enemigo haga estrago con tu vida. Tú quieres crecer, crece en el Señor, pero cuídate de aquellos que vienen a plantar semillas en tu mente y en tu corazón. Oh Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Señor, en esta mañana preciosa. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre hablas a tiempo, Señor amado. Tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú tienes cuidado, Señor, de tu iglesia, Señor. Tú tienes cuidado de tus hijos, de tus ovejas, Padre. Y tú siempre hablas a tiempo, Señor amado. Yo te pido que en esta hora, Señor amado, tú pongas un cerco a su alrededor, Señor. Tú pongas un cerco, Señor, a nuestro alrededor, Padre de la gloria. Padre, que ellos puedan mantener su firmeza y perseverar hasta el final, Señor. Que mantenga su posición de trigo, Señor amado. Te lo pido y clamo en esta hora, Señor, confiando, Señor amado, que ellos mantengan, Señor, la firmeza en ti, mi Dios. Te doy gracias, Señor. Y que todo lo que ya tú has planificado dentro del propósito eterno, Señor, de sus vidas, se dé, Señor amado. Se dé, mi Dios amado, y que nada lo detenga, Señor. Que nada lo detenga, mi Dios. Que nada lo detenga, que nada lo detenga, Señor amado. Que nada lo detenga, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Dios te bendiga. Hace un tiempo compartimos un inicio sencillo, pero lleno de fe. Hoy el avance es visible, firme y ordenado.
Hoy, cada avance que ves es posible gracias a cada semilla sembrada. Honramos profundamente la confianza y el apoyo recibido. Todo ha sido administrado con cuidado, oración y responsabilidad. Seguimos caminando con claridad, con paz y con la certeza de que cada paso nos acerca más a la culminación. Cada semilla sigue siendo de bendición y seguimos avanzando con gratitud.